Mamá, aquí hay una carta del abuelo el día que mi suegro, un hombre rico que siempre me había desairado, murió mientras me estaba preparando para el funeral. Mi hija de 4 años que estaba explorando la casa me entregó un sobre blanco. El sobre era, de hecho, dirigida a mi nombre. Nuestro padrastro M, que siempre me ha odiado, me escribió una carta cuando la abrí. Lo que encontré fue un hecho impactante que no podía creer después de leer la carta. Llamé impulsivamente a la policía cuando llegó el oficial de policía 15 minutos. Después se quedó atónito y murmuró: lo siento, pero no lo puedo creer, ya es tarde. Mi nombre es Leta Boyle. Tengo 32 años y estoy criando a mi hija Mar de 4 años, aunque al jardín de infantes, y creció hasta convertirse en una niña buena y honesta. El presidente de la compañía era mi suegro, en otras palabras, Duque era el hijo del presidente. Gracias a esto, los ingresos de Do eran bastante altos y estábamos financieramente bien. Tenemos una buena relación con nuestra familia y nuestra vida transcurre sin problemas, pero yo tuve un gran problema. Mi suegro Perkin que vivía a poca distancia de nosotros. Mi suegro de 75 años es un hombre rico que ha estado involucrado en varios negocios, además de ser presidente de una empresa de bienes raíces. Mi suegra murió en un accidente un año antes de casarnos, pero ella ha estado viviendo sola en una mansión cerca de nuestra casa desde que parece que a mi suegro no le agradó. Le había contado, me dijo que tenía una enfermedad cardíaca grave, así que estaba preocupada por él y lo visitaba a menudo en su casa, pero él me enseña cada vez con su actitud hostil. Incluso cuando fui a su casa ni siquiera hizo contacto visual conmigo. Un día esto sucedió. Suegro me dio algunos bocadillos como recuerdo de un viaje de negocios. ¿Te gustaría comer? Preparé una taza de té con una sonrisa y puse los dulces finos en la mesa. Sin embargo, mi suegro me miró, se acercó a mí y rápidamente sacudió el té. Cuando se acercaba el cuarto cumpleaños de Mariel, le dije: suegro, vamos a hacer una fiesta de cumpleaños para Mariel pronto. ¿Te gustaría acompañarnos?, le pregunté a mi suegro tímidamente, pero me volvió a gritar: no me invites a tan tonta fiesta. Me volvió a gritar. Recordé que mi suegro miraba amablemente a Mariel y de hecho nunca dijo nada malo de ella, por eso lo invité a mi fiesta de cumpleaños, pero se negó de tal. Al final, Duke y yo celebramos el cumpleaños de Mariel. Sin embargo, poco después recibí un grueso correo certificado para enviar dinero en efectivo de mi suegro. No había ninguna carta ni nada adjunto, pero me pregunté si pretendía ser así un regalo de cumpleaños para Merina. ¿Qué demonios estaba pensando tu suegro? No tengo idea de lo que ese hombre estaba haciendo, para ser honesto. Parecía preocupado. Mi padre siempre ha tenido una personalidad retorcida, ¿sabes? Aprecio tu preocupación, pero me pregunto si he hecho algo para que me odien. No, no lo haces. De todos modos, es difícil. No tienes que involucrarte demasiado, ¿vale? Tomé en serio las palabras de Do y dejé de visitar a mis suegros con tanta frecuencia por alguna razón. Solo Mariel, que quiere mucho a su suegro, le rogaba ver a su abuelo, lo cual fue un problema para mí. No recuerdo que mi suegro alguna vez haya sido estricto con Mariel, pero simplemente la dejé libre pensando que ella solo estaba diciendo lo que ella pensaba que era apropiado porque él era un niño, e incluso si mi suegro fuera muy amable con Mariel, yo sería a quien gritarían y lastimarían, así que era reacio a ir a esa casa. Sin embargo, el día que llevaba una vida así, sucedió algo impactante. Mi padre, mi suegro, falleció repentinamente, según el ama de llaves que lo encontró. Él ya se había ido a casa cuando ella lo encontró. Cuando regresó a casa con la noticia, se puso pálido y murmuró: papá parecía estar bien cuando lo vi durante el día. Estaba molesta, pero como su esposa tenía que ser lo más útil posible. Iba a la estación de policía para ver la confirmación visual, así que llevé a Mariel con mis padres. Casa de abogados para prepararme para el funeral. Estaba ocupada buscando parientes a quienes contactar y a quién contactar, pero Mariel, que tenía una personalidad curiosa y rebelde, comenzó a explorar a los suegros por sí misma. ¿De dónde sacaste esta Mariel? Fue cuando estaba explorando el armario en la habitación de mi abuelo. Mariel respondió alegremente y se fue a continuar su exploración nuevamente. Mi padrastro, que me odiaba, me escribió una carta. ¿Qué diablos podría ser? Abrí la carta y encontré una revelación impactante que fue difícil de entender. Creo que mientras la leía sentí que me ponía blanco. Con manos temblorosas pasé a la segunda página de la carta y la leí.
Agradezco a Leta por cuidarme. Mariel también es mi dulce nieta. Lamento haber tenido que serlo. Y esperé y 15 minutos después llegó el policía del barrio y cuando terminó de leer la carta de mi suegro que le entregué en silencio murmuró con una voz que sonaba como si estuviera a punto de desaparecer. «¿Oh? Ya es demasiado tarde», le pregunté al policía frustrada la razón de sus palabras. En realidad también me consultó el señor Perkin. La policía, cuyo nombre es ruso, era una cara familiar para mi suegro y cada vez que lo conocía hacían una pequeña charla. Nos contaba sobre una consulta que tenía. Lo que recibí de mi suegro era sobre mi suegra que había fallecido 6 años antes y todo lo que pude hacer fue quedarme allí con los ojos bien abiertos en estado de shock. Haré todo lo que pueda, deberías conseguir. Conténtete con estas palabras. El policía regresó a la comisaría. Ya estaba solo y con manos temblorosas. Estaba releyendo la carta de mi suegro cuando me di cuenta de algo. Había otro papel en el sobre justo cuando estaba revisando el contenido de la carta. ¿Cómo fue la confirmación visual? Al parecer, la razón por la que mi padre se convirtió así fue porque tenía una enfermedad crónica y por error tomó un medicamento que no debería. Dijo así le dio el infarto. Bueno, fue un accidente. Dios mío, qué lástima que el descuido de mi padre pudo haber causado todo esto, Leta, y sé que vas a pasar un momento difícil con el funeral y todo eso, pero cuento contigo. Sí, está bien. Duak dice esto mientras se desabrocha la corbata como si estuviera cansado. Mientras miraba a mi esposo, apreté los puños y en secreto decidí que tenía que asegurarme de que el arrepentimiento de mi suegro escrito en esta carta fuera vengado. 2 días después, el día del funeral de mi suegro tenía pocos parientes y el MERS eran todos de la empresa, pero cuando vi cuánta gente lo lloraba me di cuenta que en realidad era un hombre que era querido por mucha gente y esa noche me quedé despierta toda la noche trabajando en cierta tarea sin hacer. Y Mariel, ¿qué estaban durmiendo? La basura. Lo siento, hoy es el día de la basura. La sacaré de inmediato. ¿No? ¿Estás cansado? Hay basura en la sala de lectura, así que la sacaré. Nunca me había ofrecido voluntario para sacar la basura antes. Agarré una basura bolso y me dirigí a su estudio. Lo seguí tratando de no hacer ruido con mis pasos y por la rendija de la puerta de su estudio fui testigo de lo que había imaginado y en cuanto salió a sacar la basura saqué mi teléfono e hice una llamada a cierto lugar que dejé de hacer. Quien acababa de regresar de sacar la basura y estaba a punto de vestirse e ir a trabajar. Oye, ¿hay algo que quieras decirme sobre tu padre? Buak estaba ocupado preparándose para trabajo y no hacía contacto visual conmigo. Que nada, no tengo nada que decir, dije en voz baja apretando los puños con fuerza. No quiero hablar sobre lo que causó la desaparición de tu madre. ¿Por qué estás hablando de mi madre ahora? ¿A qué vas de repente? Decir que Duak parecía un poco molesto y solo en ese momento finalmente me miró. Recibí una carta de tu padre y sé todo, incluso el asesor residente fue consultado por tu padre. Los ojos de Do se abrieron con sorpresa y comencé a decirle lo que había escuchado que mi suegro le había dicho a la policía, que no era hijo biológico de su suegra, sino un extraño que había sido adoptado por su suegra. Ella por su dinero. Cuando terminé los ojos de Do se abrieron como si estuviera molesto, pero pronto rompió a medio sonreír como si se estuviera burlando de mí. Ya que mi padre se fue, la compañía está en un frenesí de actividad. Estás a punto de convertirte en la esposa del presidente de la empresa, ¿no eres tú? ¿Por qué no dejas de decir tonterías y tratas de apoyar a tu marido? No pude evitar gritar en voz alta cuando lo escuché. ¿De qué estás hablando? La esposa del presidente. No seas tonta. Duque se sobresaltó por la mirada diabólica en mi cara antes de que pudiera responder algo. Mariel, que estaba en la habitación de al lado, gritó: «Guau, coches de policía», y hay muchos de ellos. Escuchando esto se pusieron pálidos. ¿O no quieres decir que llamaste a la policía? Sí, me apresuré a llamar a la policía a mi celular antes de que llegara el camión de la basura después de confirmar que mi esposo había ido al basurero. La carta de tu fe decía: después de mi esposa yo seré el siguiente turno. Y si alguna vez voy de repente al cielo seguramente será porque del engaño. Duak dijo que eso es todo. Llamaste a la policía porque no tienes pruebas. Llamé a la policía tan pronto como te vi tirando las pastillas que causaron que tu padre se fuera del estudio. Cuando dijiste que ibas a sacar el TRA, tengo pruebas de que yo le di esas pastillas. Las pastillas eran mías y no tenían nada que ver con el caso de mi padre. Pato perdió su habitual comportamiento tranquilo, me espetó y me gritó: «Lo
Enfrenté en silencio con la pantalla de mi teléfono celular. Estas son imágenes de la vigilancia cámaras que tu padre había colocado por toda la casa, que en la tercera carta que encontré después de que se fue la policía decía que había puesto cámaras de vigilancia en la casa por si acaso si me pasa algo quiero que la revises, y estaba escrito como para comprobarlo. Pasé la noche revisando las cámaras mientras Duque y Mariel dormían en la otra habitación la noche de la ceremonia de despedida. Revisé y encontré una toma perfecta tuya en la cocina poniendo pastillas en la bebida de tu padre que normalmente bebe. Por supuesto, también presentaré esto a la policía como evidencia. Mi esposo gritó, alto. Mi esposo estaba tan furioso que se puso rojo y trató de quitarme el teléfono de la mano, pero en ese momento se abrió la puerta principal y muchos policías entraron corriendo. Lo encontré. Escuché una voz que decía desde el contenedor de basura que necesitamos hablar con usted sobre el señor Perkin. ¿Puede contarnos también sobre las drogas que acabamos de encontrar en la basura? Detrás del detective que estaba presionando a Duque con cara severa, estaba el señor Russo. El policía estaba allí con la cara seria. Estoy seguro de que fue él quien animó al detective a hacerlo. Si te hubieras quedado callado te habrías convertido en un hombre muy rico. ¿Por qué me haces esto? En ese momento en mi mente estaban las palabras de agradecimiento que mi suegro me había dejado en una carta y volvió a mí la mirada amable que le había dado a Mariel. Revisé la cámara de vigilancia y mientras estaba en la cocina preparando bocadillos vi a mi suegro sentado en el sofá de la sala acariciando con cariño la cabeza de Mariel en su regazo. Mi suegro realmente amaba a Marielle, ya que ella dijo que tratara así a un hombre tan amable. Nunca podré perdonarlo. Esto es una venganza. Para que mi SEAKN me miró fijamente sin ningún signo de remordimiento hasta el final y luego la policía se lo llevó. Más tarde fue declarado culpable. Después del interrogatorio, confesó que había atacado a su padre. Propiedad, el caso contra mi suegra también se está reabriendo, por lo que él no saldrá de la prisión por un tiempo. Pedí un abogado y pude divorciarme exitosamente. No tengo intención de tener nada que ver con eso. Hombre horrible otra vez. Cuando quedó claro que Do le había quitado la vida a mi suegro, perdió sus derechos de herencia, lo que significó que Marielle, la mayor de la hija, recibiría su patrimonio.